Yo soy Alexia, él es mi esposo Carlos y este es el tercer episodio del podcast Testigos Extraordinarios. Hoy estamos con nuestra primera invitada, una persona muy especial para nosotros. Tú regresas al primer episodio y vas a encontrar que cuando yo tuve mi conversación con Dios y me dio algunas instrucciones, yo le pedí que me confirmara a través de Miriam. Ella es Miriam Humbert. Hola, buenas una amiga noches. muy querida para nosotros. Para nosotros, sí. Yo la conocí cuando mi suegra forzaba a evangelizarme por cualquier medio. De todas las maneras, ¿no? Habido y por haber. En alguna vez que estabas con mi suegra, Dijo, esta es la nos llamaron oportunidad. por teléfono. Sí. Y recuerdo la llamada. No recuerdo todo lo que nos dijiste, pero una parte sí. Ahora que los platiques un poco, vamos a poderlo conectar. Y ahí, esa vez fue la primera que yo hablé contigo y conecté de una manera interesante contigo, a pesar de tus yo ser prejuicios. ateo, sí. Exacto, yo creo que tenemos que comenzar a romper un poco de estructuras, ¿no? Muchas veces tenemos estructuras religiosas y queremos a fuerzas convertir a alguien, y me topé con un ateo en la llamada, ¿no? O sea, con Carlos, ¿no? Sí. Ex ateo. Entonces, Rosy, la doc, hasta tu mamá, insistente, ¿no? Y yo sí me ponía En sus zapatos. Tenía empatía porque era una preocupación de una mamá. Pero en ese momento, cuando comenzamos a hablar y entablar ahí una conversación con Carlos, yo lo sentí de una forma muy humana a él, o sea, más allá de lo que él pudiera tener ciertos pensamientos que no eran los mismos y adecuados a nuestra fe, pero lo sentí muy humano, lo sentí con un corazón compasivo, Correcto. un corazón correcto, una persona amable. Entonces yo empezamos a hablar y viene a mi espíritu, viene a mis pensamientos y digo, estoy hablando, pero digo, ¿será que le digo o no le digo esto a Carlos? Me corta de una, ¿no? Entonces empezamos a hablar de un montón de cosas, ¿no? Presentarnos y ahí plática. Y lo último, en esa conversación, era tan insistente lo que yo sentía para decirle a Carlos, y yo le digo, mira, fíjate, Dios, por las maneras habidas y por haber que las personas te puedan platicar, no te vamos a poder convencer de esto, no vamos a entrar como en la misma sintonía, pero hay algo que Dios va a hacer contigo y va a ser una forma sobrenatural. Dios se te va a revelar a ti. Yo me acuerdo bien esa risita así como, Incómoda. sí, nada más, ¿no? Pero fue una palabra, creo que fue una palabra rema, fue una palabra que comenzó a cavar en su corazón. Sí. Quizás él no lo entendía en ese momento, pero la única persona que podía entrar en acción fue la persona del Espíritu Santo, fue Dios mismo y fue a través de Jesús. Entonces era la forma sobrenatural, porque si no, de otra manera no iba a haber. No iba a pasar. Y esto fue 4 años antes, más o menos, o 5 antes de que Sí, pasara esto. exacto. O sea, Sí. hubo un buen lapso de tiempo, ¿no? Donde Buen estaba la lapso. promesa allá afuera, pero no pasaba nada. Hace ratito estábamos platicando sobre cómo mi mamá me ponía a ungir los zapatos de Carlos y hacer ahí, orar y demás. Y no Pero veíamos nada. Pero Pues llevó un fíjate, tiempo. llevó un proceso, y esto es bueno destacarlo, porque muchas veces nos afligimos y nuestros pensamientos son tan pequeños en relación a los de Dios, y nuestros caminos también mucho más pequeños en relación a los de Dios. Pero cuando hay una palabra de Dios, cuando hay una promesa, cuando es desatado desatada esa palabra, viene a cumplimiento. Ahora, tú dices, fíjate, no presté esto atención. Pasó un lapso de años allí. Sí, un lapso Hasta el cumplimiento y hasta que se rompiera la cabeza de de Pero Carlos. ahora que lo Sí, estamos dime. recordando, yo siento el momento muy fresco.
A pesar Sí. de que para mí no pudo tener ningún significado en ese momento. Ahora Pero que me hay estabas algo que te contando, selló, ¿no? me regresa al momento, veníamos en la De esa carretera, plática. estábamos pasando por Santa Fe, llegando aquí a la Ciudad de México, y recuerdo el momento, estábamos hablando con el altavoz del coche, y Ajá, sí, sí. es interesante porque yo creo que no sería para mí algo como un recuerdo para guardar, ¿no? O sea, yo lo viví y yo no lo recuerdo. Exacto. O sea, sí, genuinamente sí. sé que hablaron, pero si tú me preguntas, Yo no me creo acuerdo que cuál fue. a partir de esa palabra Dios comenzó algo en su corazón, es decir, a cautivarlo. Era como prepararlo para ese encuentro que tuvo Claro, justamente Dios preparando el camino sobrenatural de lo con que él. iba a ser. Sí. Porque Bueno, de una no podía sí. ser contigo, ¿no? Porque tú dices, no me vengan a convencer estos pastores. No, y mi suegra me tomaba de las manos Sí. y hacía oraciones y tiene un popurrí de canciones y se ponía a cantar con nosotros de la mano. Y yo decía, ¿Qué ¿en dónde estamos me metí? haciendo acá? La liturgia. Sí. ¿Qué vine a parar yo aquí? Pero bueno, esto que tú pudiste ver antes tiene que ver con tu ministerio, con lo que tú haces. Así es, así Platícanos es. un poquito quién es Miriam Humbert, qué haces Si quieres, aquí? desde tu génesis, Bueno, mira, ¿qué te convierte en un testigo un extraordinario? testigo extraordinario. Bueno, puedo comenzar así como nacida en un hogar cristiano, con papás, mamá y papá pastores. Mis padres, como más de 30 obras misioneras en Argentina ¿Con fundaron. obras son iglesias? Iglesias, sí. Una misión es como, sí, misioneros, sí, como ser enviado a un lugar, una determinada provincia, Región. estado, ciudad, establecerte varios años, establecer la iglesia y bueno, su llamado, su trabajo era, o sea, de fundar iglesias o de fundar obras levantando de cero. Iban a comunidades por todo el país, Por todo el país. fundando iglesias. Sí, sí. Establecían y Sí, dejaban sí. ahí. O sea, nosotros estuvimos en Buenos Aires un tiempo, todo lo que fue mi adolescencia, y luego aún mismo en Buenos Aires muchas obras, porque bueno, es un estado grande, una provincia, entonces en diferentes ciudades también mis padres levantando obras. Y luego ya alrededor, o sea, diferentes estados en Argentina. Entonces, estaba Para ti- incorporado, el púlpito incorporado. Ajá, o sea, es que sí es importante. Ya, fíjate, nosotros jugábamos y con mis hermanos y como se construían las iglesias y la casa pastoral estaba atrás, entonces nosotros a veces jugábamos a predicar, ¿no? O sea, y pasen los hermanos, y estábamos ahí, agarramos el púlpito a nuestra ancha, ese era nuestro juego, ¿no? O sea, pero como, fíjate, esto a modo nosotros nos reímos, pero fíjate, todos mis hermanos con ministerios también, siendo pastores, músicos, ¿no? Y en este caminar, Dios, o sea, es un llamado fuerte en mi vida en cuanto a lo que es el oficio del ministerio del profeta. Entonces, cuando hablo con Carlos, o sea, nunca me voy a presentar como profeta porque si no va a decir la medium, ¿no? O sea, algo así. Entonces yo me presenté como Miriam, ¿no? O sea, y entablamos algo, pero al principio yo decía lo que Dios me mostraba, o sea, no veía un hombre ateo. Dios me mostraba el corazón de Carlos, o sea, el hombre sensible, el hombre... hasta ya me empieza como a dar sentimiento, ¿no? Porque me recuerdo tanto y pasaron tantos años y recuerdo todo esto, ¿no? O sea, Dios mostrando no lo que teníamos, que éramos contrarios, ¿no? En nuestros pensamientos, sino el corazón. Y esto me hace pensar que muchas veces somos tan prejuiciosos, tan críticos, pero Dios Sí. realmente lo que mira No es lo de afuera, no es el corazón. cascarazón. Sí, el corazón. Y Dios lo que estaba mirando, o sea, me estaba mostrando, no era las diferencias que podíamos tener contigo, ¿no? Con Carlos, ahí en la plática, sino que Dios me mostraba el corazón,
de Carlos y lo que Dios iba a hacer con Carlos cuando todavía no estaba pasando absolutamente nada. Y esto tiene que ver con lo profético, porque lo profético Dios puede mostrarte lo que fue tu pasado, lo que es tu presente y lo que puede el porvenir, ¿no? Tu futuro. Okay. Entonces, en esa plática no era el presente de Carlos, pero Dios me mostraba el porvenir, el hombre que iba a ser lleno de la presencia de Dios, el hombre sensible a las cosas espirituales, el hombre que iba a conocer a Dios. Entonces eso a mí me dio paz y automáticamente también le dio paz a tu mamá, porque estaba así como, oh, no, ¿qué pasa aquí? ¿Qué va a pasar aquí? Pero llevó un proceso, fíjate, eso no me recordaba, llevó un proceso. Fue un proceso largo. Hasta que Dios, o sea, dijo, bueno, en un momento lo voy a tumbar del caballo, ¿no? Lo voy a así noquear. Como a Saulo, ¿no? Pero bueno, fue... Y porque no podíamos nosotros, o sea, yo eso es lo que entendí, por eso tenemos que ser muy cautelosos a la hora de establecer principios bíblicos con otras personas, que de repente no tengan nuestros propios pensamientos, de poder llegar con palabras no de nuestra sabiduría humana, sino de lo que Dios quiere con hacer. La persona, ¿entiendes? Entonces, eso nos hace a nosotros ser sensibles, no ser tan críticos, no tener más empáticos, exacto, sin no tanto tener prejuicio. Exacto, prejuicios. Claro. Tenemos porque a veces muchos prejuicios. pasa con, y creo que es una creencia que tienen muchas de las personas que no tienen una fe establecida, católico, cristiano, ¿no? Uh-huh. O sea, creo que esta idea de que los creyentes vamos por el mundo con la espada desenvainada, listos para darle de bibliazos al otro y para regañar al otro por lo que sea que está haciendo, y creo que al final Dios, como decías, o sea, lo que Dios ve y lo que verdaderamente le importa es dónde está nuestro corazón. Ese corazón, o sea, fíjate, porque él, yo sé que ese momento que sin yo de mencionarle tanto de Dios, sé que él tuvo paz, sé que algo se tuvo que quebrar en él, como diciendo, no, estos no son tan místicos, ¿no? Porque a veces queremos ser tan místicos, o sea, son personas reales, son personas que caminan, que hablan, que comen, ¿no? O sea, a veces hacemos como, nos queremos vestir como un manto de muy santos. Y claro, como que si fuera un personaje, exacto, en lugar de ser personas reales. Y a veces nos creamos muchos personajes dentro de las instituciones, comunidades, de las iglesias y aún de nuestro propio ambiente o casa o el lugar donde estemos. Pero tenemos que ser, como yo siempre digo, personas normales, es decir, que vivimos en esta tierra, pero que tengamos que, con nuestras palabras, que puedan ser sazonadas, que pueda haber una gracia, que realmente cuando tú hables con la otra persona, porque al hablar de Dios no es una discusión, sino es un estilo de vida y es una fe que vamos a defender, pero no en discutir, sino en decir, estas son mis convicciones, unas convicciones fuertes. Es decir, aunque yo pudiera estar hablando con Carlos, yo sabía mis convicciones, pero por eso no me hacía menos cristiana. Claro, o sea, por no darle bibliazos, eso no te hace menos porque a veces queremos enfáticamente, no, tienes que convertirte porque si no te vas a ir al infierno. No, si te hubieras puesto así conmigo, no, seguramente nunca hubiéramos conectado. No, y Dios, o sea, esto es tan extraordinario porque Dios conecta las piezas, porque si te hubiese tocado un fanático religioso, tú dices, no quiero saber nada. Nunca más de esto, sí. ¿Entiendes? Sí. Entonces creo que este es un tiempo también como para reflexionar con una voz fresca, con una voz actual, no desmereciendo lo que está en la palabra de Dios, pero poder nosotros sembrar una palabra que venga desde el mismo corazón de Dios y no desde nuestro razonamiento y sabiduría humana,
porque de esa forma no vamos a poder conectar con la otra Con las persona. personas. Entonces nosotros tenemos que, siempre digo, no te puedes conectar el 100% con las personas, pero que te conectes el 1% ya hiciste. Algún efecto tendrás. Algún efecto. Algo siembras, sí. Algo siembras. Y cuéntanos de tu génesis. ¿Cómo empieza todo esto en ti? Todo lo que tiene que ver con el... Bueno, esto está largo, Carlos, pero bueno, vamos a ver cómo armamos esto, ¿no? Bueno, comentaba acerca de mi familia. Bueno, venimos, o sea, inclusive fíjate que si voy remontándome un poquito más, mis abuelos vinieron desde Rusia, de parte de mis abuelos maternos, desde Rusia siendo pastores. Ah, ok. O sea, ya va. Es una línea ya larga. Está larga. O sea, ahora me vino me vine a recordar eso, ¿no? Entonces, ya venimos con varias generaciones manteniendo firme esta fe, ¿no? Conservándola. Ajá. Ujú. Ahí quiero así como hablar un poquito porque A ver, dime. creo que algo que pasa mucho, al menos yo que crecí cristiana, si bien yo iba a la iglesia, a mí en mi experiencia personal creo Sí. que se volvió una relación personal hasta que yo era más grande, ¿no? O sea, que la relación uno a uno con Dios. Entonces, Claro, porque lo viviste de una forma de una exigencia quizás estructurada, religiosa. sí, o como, así como, ay, en mi casa se come tal cosa en Navidad, en mi Sí. casa somos cristianos, vamos a la iglesia los domingos, pero no era una convicción real Exacto, mía. sí. Y por ejemplo, tú que eres la tercera generación, o sea, ¿Cómo era- mantener eso, tú ajá, dices? ¿de dónde viene la convicción de... Personal, no implantada. Ajá, no ¿no? implantada. Exacto, eso me encanta porque muchas veces, no porque estés en un garage todo sea un coche, ¿no? O sea, Ajá. eso tenemos que entenderlo bien. Y Dios es un Dios personal. Así como fue con la historia de Carlos, con la tuya, bueno, con la mía, fue, o sea, no porque mis abuelos o mis padres sí te inculcan porque habla la palabra de Dios, dice, instruye al niño, o sea, en sus caminos, en los caminos de Dios, aunque fuere viejo, no se apartará. Hay una promesa de parte de Dios, pero llega un momento que tú tienes que dar ese paso. Es una forma personal, ¿no? Es una forma donde vas a decidir por él. Entonces, era una niña a la edad de 8 años, o sea, estar en la iglesia, podía entender mínimo de los sermones, ¿no? O sea, no era una cosa que yo podía entender la totalidad Ajá. de los sermones, pero sí había un deseo de poder conocer más de Dios. Había una inquietud en mí. Entonces, a la edad de 8 años, o sea, tengo una experiencia sobrenatural, estando en mi cuarto, leyendo la Biblia, porque tenía una Biblia para niños, y me apasionaba. Es como muy típico de los niños, ¿no? Es como Meterse entrar en la en ese historia. mundo, ¿no? En la historia, exacto. Entras en la historia y yo podía ver, me imaginaba así Jesús sanando, y yo decía, ¿cómo me hubiese gustado estar ahí, ¿no? Estar con Jesús, ver las maravillas, los milagros. Y fui recorriendo así varios los evangelios hasta que llegué a una etapa de la lectura donde habla acerca de que recibieron el poder del Espíritu Santo. Entonces me vino como, no sé, como un fuego, ¿no? De poder experimentar esto. ¿Qué es el poder, no? ¿Qué es el poder? esto? O sea, pero yo, o sea, 8 años, otros niños pueden estar ahí, pero algo que yo creo que Dios, implantó en ti. ajá, yo creo que, no sé, yo estaba tan enamorada de Jesús, por eso es lo que, y lo sigo estando, y sigo enamorada más de Él cada día. Sin Él mi vida no tiene sentido, pero a la edad de 8 años tú dices, un niño puede estar jugando, pero bueno, yo me leía la Biblia, no de fanática, no de religiosa, sino que yo quería conocerlo a Él. Y evidentemente cuando llego a esa parte, yo recibo, porque yo le digo a Jesús, le digo, yo quiero recibir ese poder como estos 120 que estaban en el aposento alto.
Y yo sentí un fuego tan fuerte que Dios me bautiza con el don de hablar en lenguas A los 8 años. a los 8 años en mi cuarto. Sin que nadie orara por ti, sin Nada, o sea, nada de preparación a un lado. Salgamos eso de que todos aquellos, ay, que me impongan las manos, no, o sea, es algo, por eso es tan personal, Dios, tan íntimo. Y en ese mover del Espíritu Santo sobre mí, yo tengo una experiencia sobrenatural, tengo un éxtasis, yo salgo del cuerpo, yo me veo en la cama, yo no sabía qué me estaba pasando, ¿no? Pero salgo del cuerpo y yo sé que es Jesús, no lo veo, pero me toma de las manos, son fracciones, o sea, en el tiempo no estuve mucho fuera del cuerpo, pero en lo sentiste. en lo eterno no tiene principio, no tiene fin. Entonces no lo puedes concebir con tu mente natural. Jesús, o sea, al tomarme las manos, yo sé que es Jesús, o sea, la persona de Jesús. Y Él me lleva a mostrar lo que es el cielo. Y veo cosas extraordinarias que no podría, es indescriptible, o sea, no, cosas que todavía las tengo muy marcadas. Y ya pasaron muchos años. Ya pasaron muchos años, sí. Pero yo tengo todavía esa impresión en mis pensamientos de lo que viví. Cuando hablo, yo lo estoy viviendo también. Yo lo sigo manteniendo en mis pensamientos. Que veo niños jugando, veo animales, veo flores, árboles, veo aguas cristalinas. Veo cosas indescriptibles, no, nada que ver de lo que hay, de lo que me ha tocado vivir a mí y ver maravillas en la naturaleza, no se compara lo Con que eso está que viste. allí. Tú puedes decir, ay, qué hermoso, qué bello es esto, pero no se compara lo que vi. Entonces sé que es real esto, sé que hay un Dios, sé que hay un lugar que nos espera. Entonces yo no quería venir de ese lugar, o sea, no, y en fracciones estoy como una línea de tiempo, no sé cómo explicarlo, pero es tan rápido cuando me toma de las manos y así como abrir y cerrar de ojos me encuentro en otro lugar totalmente hostil. Y yo no quiero estar aquí. Entonces, lo que Jesús me enseña y me dice, esto es real. Esto siendo el infierno. El infierno. O sea, fuego, no sé, horrible ese lugar. O sea, y yo dije, no, en este lugar evidentemente no quiero estar. Y Jesús dijo, no es para ti, pero yo quiero que tú sepas que existe. Y luego, nuevamente, vamos al cielo, hacemos un recorrido y bajo, ¿no? O sea, estoy nuevamente en el cuerpo, toda esta experiencia sola. O sea, sola. Y en mi cuarto. Pero lo que más me impacta de todo esto es que por mucho tiempo yo sentía la fragancia. O sea, en mi olfato fue como... Se cubrió todo de ese aroma tan rico. O sea, yo lo sentía. Entonces... Fue una experiencia que marcó mi vida. ¿Lo has vuelto a percibir alguna vez? Fíjate que en avivamientos en Argentina, a la edad de 16 años, tuve otra experiencia, pero no tan fuerte como esta a la edad de 8 años, porque como había un avivamiento tan grande en Argentina, donde muchas personas estaban en éxtasis, eran sanadas, había milagros, había prodigios, y muchos éramos, o sea, como con experiencias sobrenaturales que salíamos de nuestro cuerpo, pero no tan singular como esa vez, a la edad de 8 años. Yo creo que fui marcada, sellada, y tiene que ver con lo que hago, tiene que ver con lo que es mi ministerio que Dios me permite poder, o sea, como instrumento, señalar, ¿no es cierto?, este ministerio de lo profético. Entonces,
creo que es parte de algo como diciendo, Miriam, no te puedes apartar de mí, ¿no? O sea, Claro. y todas las etapas, porque a la edad de los 8 años recién estaba comenzando mi vida, ¿no? Entonces viví muchas experiencias, o sea, de cosas que nunca me han apartado del amor de Dios. Ok, y de lo que estabas diciendo, yo quería preguntarte si nunca perdiste tu fe, porque creo que es algo muy común o una historia muy frecuente, ¿no? Los hijos de pastores o los niños que crecieron en la iglesia y luego llegan a la adolescencia, a la juventud y empieza la crisis de la fe y a preguntarte. Pero con esa experiencia, No tienes tiempo, no hay manera de procesar No algo hay, diferente. no hay, es como que te atrapó, ¿no? Como algo que no puedes tú tener como una incertidumbre. Porque imagínate, al mostrarte el cielo, al mostrarte que hay un lago eterno de fuego, tú dices, no, o sea, no puedo ir ni para aquí ni para allá, o sea, tengo que mantenerme firme. Y fue una etapa donde pasé muchas etapas, porque fíjate, adolescencia, luego ya en la universidad, tuve un tiempo viviendo en Europa, un año, donde podía tener un intercambio para seguir estudiando, pero yo dije, no creo que es mi lugar aquí. O sea, siempre fui como muy determinada en lo que Dios marcaba en mi vida. Que tú puedes decir, Miriam, muchos me dijeron, estás loca, ¿por qué no te quedaste? O sea, es algo que tú dices, se te está abriendo una puerta y una oportunidad grande que a otros jóvenes en Argentina no se les está dando. Pero yo sentía que no era mi lugar, fue una etapa de experiencia, pero que no era el no destino. era el destino ahí. Pero si tú dices, vino a mi mente, me vino a mi mente decir, pero me quedo aquí, o sea, es una vida de superación, de grandes logros, de conquistas, pero no, o sea, sentí algo que era una convicción más fuerte. Por eso hay que entender cuando nuestra fe no puede tambalearse. Eso es lo que yo siempre hablo. Puedes pasar tormentas, puedes pasar crisis, pero esa fe se tiene que mantener intacta, porque ese es el amor de Dios. Cuando la palabra de Dios dice que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. O sea, ni la enfermedad, ni la pobreza. El apóstol Pablo habla ni naufragio, porque él había atravesado tantas cosas. Y fue como, yo creo que fueron como episodios de tentaciones, ¿no? Como diciendo, a ver, ¿qué vas a elegir? Pero había algo más fuerte en mí. Y las decisiones, fíjate que muchas veces me escriben y se Miriam, perdiste una oportunidad enorme, valiosa, qué loca, ¿por qué hiciste eso? Pero, ¿sabes? Cuando yo respondo a esas personas que han logrado mucho más quizás en la vida, yo no lo cambiaría por lo que estoy haciendo en Dios, por el ministerio, porque quizás esas personas me piden oración a mí, diciendo, no puedo dormir, estoy con fobias, tengo todo, pero nada al pero mismo no tiempo. tengo nada, perdí mi familia. O sea, entonces tú dices, no, ok, estoy en el paraíso, o sea, estoy con Dios. Y la experiencia que vivo cada día con Él no se podría pagar con $1.000.000. Sí. ¿Entiendes? Ahora, hay cosas que sí, muchas veces incertidumbre en mi vida, como por ejemplo en esta etapa de nosotros salir, ¿no es cierto?, de el éxodo, ¿no?, de Argentina a un ministerio aquí en México, donde tú tienes que dejar tu tierra, tu parentela, tu familia. Entonces muchas personas se cuestionan y dicen, pero ¿cómo tú puedes hacer eso? Sí. ¿No? Y Como, cuéntanos un es poquito. como medio loco, ¿no? Sí, Diciendo, ¿qué te trajo a México? ¿Cuánta plata te dieron? fíjate, me apasioné por los tacos de carne asada. Fue algo que yo no pude resistir. Sí, pero no, es una, la verdad que esto es interesante porque
cuando tú hablas o entablas, porque muchas personas me dicen, ¿pero qué haces aquí en México? Tan Sí, lejos. de Argentina hasta acá. De aquí, de tan lejos, ya como la Antártida, ¿no? Venir aquí a México, y bueno, fue algo que solamente Dios puede poner eso en tu corazón, porque en lo humano tú nunca vas a dejar algo para venir a empezar algo aquí de cero. Sí, de menos cero porque Menos, venías o sea, no teníamos sin nada. Sí, las maletas, 20 kilos, entonces 10 de ropa y 10 de yerba mate, ¿no? El mate argentino, para aquellos que no conocen, ¿no? Una infusión como el té. Entonces venís como sin nada, Sí. dejas todo, porque me ha sucedido que de repente cuando empezamos no teníamos nada, es decir, no teníamos cama, no teníamos absolutamente nada. Y después, o sea, fuimos adquiriendo las cosas, porque Dios nunca te desampara, Dios siempre provee, pero es un acto de fe. Sí, o sea, dejarlo Esto todo. es un acto de fe, porque es un acto de locura, ¿no? O sea, Sí, y aparte, como creo que es, a ver, mucha gente seguramente vivirá una experiencia de irse de su país o irse de su casa, pero mucha de esta gente se va porque le ofrecen un trabajo, porque Sí, tienen que exacto. estudiar ¿A ti algo. ¿Quién te lo ofreció? ¿Cómo fue eso? Fíjate, no, y esto fue de Dios, o sea, si tú dices, vengo porque es un empleo y me pagan, no sé, miles de dólares, Vale la pena. voy a lo dejo. firmar el contrato ya, ¿no? O sea, pero esto fue un llamado, ¿no? Un llamado de Dios para hacer una obra, para levantar una iglesia, para hacer una obra misionera. Y esto es impulsado, no venimos con un apoyo multimillonario, veníamos, o sea, Con tu dinero. con el dinero como para pasajes, vuelos, para ver cómo nos hospedábamos, cómo hacíamos, pero lo que nos mantenía firmes era la palabra de Dios. Y es como Abraham, ¿no? Dios le dice, vete, sal de tu parentela, de tu tierra, y vete a la tierra que yo te voy a dar. Entonces, esta es la tierra que Dios nos ordenó para poder hacer un trabajo, una misión. Y en todo esto me recuerdo cosas como diciendo, le decía a Dios, pero si hay tantas iglesias, hay tantos pastores, ¿para qué tenemos que ir nosotros? De O sea, Argentina a de Tijuana. Argentina, pastores principales, dejar casas, o sea, una casa en Buenos Aires, una casa o sea, dejar todo Dejar a tus hijas. a mis hijas, porque era un viaje incierto, un viaje donde no sabes lo que te espera, lo que tienes que enfrentar, pero sí tienes una palabra, y esa palabra de Dios, no una palabra emocional, porque también hay muchas palabras emocionales. Eso te iba a decir, porque ¿Sí? siento que, ¿qué te hizo a ti como sentir la distinguir, ¿no? Esto es un llamado genuino de Dios Genuino. y no es yo en mi cabeza Sí, queriendo. No, tú racionalmente no te llamarías a ir a Tijuana. No, Sí, no. o sea, si tú dices, y todo esto se remonta a que en mi primera experiencia en Tijuana o en diferentes partes de México era el 2011. Por primera vez en un viaje con mi hermano ya anteriormente, mucho antes que pudiera estar visitando o estando en México, él hizo una tarea. Entonces él siempre decía, Miriam, acompáñame, Dios va a preparar que me acompañes en un viaje. Y yo decía, bye, o sea, gracias. estoy bien aquí, pero nunca fue ese interés. Hay muchas personas que lo hacen por un interés. Hay mucha gente que dice, bueno, quiero ir a hacer una agenda en tal lado, pero es solamente para conocer y no hacer una tarea en la cual Dios te ha ordenado. Nunca te vayas a un lugar si Dios no te lo ha ordenado, y más hacer una tarea que traiga, o sea, un establecimiento, porque si es hacer agenda por hacer agenda, entonces lo estás tomando muy liviano a la encomendación de parte de Dios, porque si es por hacer agenda,
yo tendría los 365 Y días hacer del año agenda es como lleno, predicar. ¿no? Sí, predicar. Establecerte en un lugar, te invitan, tú hablas, enseñas, impartes, y no sé, da pláticas, charlas, jóvenes, niños, mujeres, todo lo que es lo que nosotros hacemos. Podríamos, así llegaste a México. Así llegué a Primero, México. Invitada por algunas iglesias. Por de acá. algunas iglesias y estuvimos como con mi hermano como casi 2 meses, así predicando en diferentes lugares. Y fue algo una experiencia muy fuerte, porque no había pisado nunca México. Y desde el primer momento que estuve en México fue como que amé esta nación, amé lo que estaba haciendo, pero era como un amor, como si fuera que yo estuviera en mi propia nación, Argentina. Y yo no estaba entendiendo esto, y Dios más fuerte ponía este amor. Y cada día que pasaba yo decía, pero no quiero obedecer esto, porque Dios me decía, Miriam, vas a venir a establecer algo aquí. Vas a trabajar aquí, vas a hacer misión aquí, vas a predicar la palabra de Dios aquí. Y yo decía, sí, bueno, como agenda, ¿no? Claro. Hago agenda y regreso a Vengo Argentina. una vez cada 2 años y doy un tour y claro, y fíjate, por supuesto. porque también es muy fuerte cuando tú dejas, o sea, por más, hay mucha gente que lo hace y predica y sale, es un precio muy alto que tienes que pagar, porque tú tienes que aceptar la cultura, adaptarte, son cambios culturales muy fuertes, muy drásticos, chocante, y donde muchas veces eso es lo que muchos predicadores atraviesan, ¿no? O sea, estar estableciendo en diferentes lugares, llevando la palabra de Dios. Pero en esa oportunidad fue algo tan hermoso como Dios comenzó a trabajar en mi corazón, pero yo resistiéndome a ese llamado, o sea, yo resistiéndome a decir, Dios, creo que esta línea Wi-Fi se está cortando. Fallando. Está Sí, fallando. esto no es correcto, algo No, suena no, era como no podía concebir, ¿no? O sea, Señor, estoy bien en Argentina, la iglesia que está floreciendo, que se activaron los diferentes departamentos, o sea, me resistía, ¿no? O sea, pero en Miriam, pero la mujer del espíritu, la que se conecta realmente con Dios, o sea, sabía que tenía que hacerlo, pero era un precio muy elevado, ¿no? 2012, porque vamos a ir acortando porque tengo mucho, 2012 nuevamente visitamos México con mi hermano Carlos, y ahí fue donde muchas personas comenzaron a hablar, ¿no? Una palabra profética, diciéndome, Miriam, te veo aquí con tu esposo. Y fue gente que no me conocía, que era la primera vez que me estaba viendo. Entonces yo digo, bueno, no sé, comió mucho pozole, ¿no? O sea, como creo que no es de Dios. Pero voy a otro lugar y la misma palabra, y creo... yo tengo anotado ahí en mis notas, porque fueron como en ese año, en ese lapso, fueron como 10 personas que me confirmaron, y lo último, para completarlo, mi hermano dice, Miriam, empieza, ¿no?, a orar por mí, ¿no? Dice, es que te veo aquí, vas a hacer trabajo, y no, o sea, no podía resistirme a eso, ¿no? Y sabía lo interno que era algo genuino, porque yo sentía la paz. Es decir, yo sentía que ese era la misión, el propósito de Dios. Entonces regresamos a Argentina, hablar con mi esposo. Entonces mi esposo dice, Miriam, estás loca. O sea, no, ¿qué es lo que te tomaste, no? O sea, te voy a dar un Valium para que duermas, ¿no? Pero... era algo muy insólito y muy fuerte, porque una que yo tengo que enseguida lo tengo que soltar. Entonces yo dije, mira, esto me pasó, fueron varias confirmaciones. La primera experiencia fue cuando fui en el 2011, ahora esto fue más fuerte, más intensificado,
pero se complementa a muchas otras palabras que Dios nos había dado muchos años antes. Entonces son como confirmaciones que se van uniendo y que en definitiva luego todo se armoniza. Es como armar un rompecabezas, ¿no? Exacto. Vas agarrando y vas diciendo, ok, sí, el rompecabezas forma México. Todo se armoniza. Porque, me recuerdo esto, Dios en el 2010, yo entro en un ayuno extensivo, me recuerdo ahora esto, y Dios me hace ayunar 30 días por la nación de México sin yo saber que iba a ir a México. Antes de todo. Sin conocer a México. Sí, sin ni idea. Nada, como diciendo, Dios, ¿por porque tengo que ayunar por México? O sea, voy a ayunar por Argentina, hay más necesidad y esto. Y yo decía, no, ayuna por México. Y yo entré en 30 días de ayuno por la nación de México. Entonces yo traigo un mapa porque tengo que interiorizarme y yo estoy orando por la nación de México, estoy orando por avivamiento, estoy orando por conversiones, estoy 30 días sin conocer a México, sin saber todo lo que me esperaba en la historia de mi vida. Claro, o sea, yo ya me estaba preparando. 13 años después. 13 años, ¿viste lo que es? O sea, pero me encanta porque es la ¿Cómo misma se va, historia. como tú dices, ¿no? El rompecabezas. Vas armando el rompecabezas y como Dios, yo creo que a nosotros, o al menos a mí, me cuesta mucho trabajo cuando Dios tiene un plan para nosotros y nosotros pensamos que es así. Así es el creemos plan. Que es rapidísimo, ¿no? De microondas, sí. Y no, es un proceso largo, donde tiene que preparar tu corazón, tiene que preparar la gente alrededor de ti, tiene que preparar tantas cosas al mismo tiempo. Sí, y esto es importante también mencionarlo porque muchos toman decisiones apresuradas y son decisiones que de repente se arrepienten, son decisiones quizás incorrectas. Entonces, todo el tiempo... no puedo decirte que todo fue color de rosas, o sea, nuestro inicio, no, fue difícil, pero hubo una palabra que nos sostenía y el llamamiento a hacer que lo que teníamos que hacer estaba en el corazón de Dios, es decir, que era lo correcto, porque muchas veces nos podemos sentir con mucha incertidumbre, pero viene una palabra, y esto me remonta a que en esos procesos de soledad, de dejar... De dificultad, de dificultades, de nostalgia, se te suman un montón de cosas emocionales que es donde yo creo que es lo que te golpea más fuerte y más porque en nuestro proceso de venir, porque 2013 nosotros ya nos establecimos en México, es decir, 2013 de agosto, así, vinimos... Y de ahí ya estamos establecidos en esta nación. Amamos esta nación, comemos la comida taco, mexicana, pozole, riquísima. Así que soy una mexicana más. Fíjate, es tan extraordinario esto, cómo Dios prepara, pero en esos momentos de tocar fondo a veces emocionalmente, ¿no? De a veces ver como los cielos tan bruñidos, como de bronce, como tú dices, no tengo respuesta, ¿para qué estoy aquí? Nos pasa todo, por más ministerio que tengas, por más liderazgo, eso te va a pasar, y somos humanos, entonces esto es importante porque a veces hablábamos, ¿no es cierto?, de que nos montamos a veces un personaje, ¿no, Alex? Sí. O sea, nos montamos y decimos... superheroína, superhéroe, claro. No. O sea, la profeta nunca va a sentir estrés, ansiedad, miedo, incertidumbre. No, muchas veces, o sea, lo he pasado, lo he sentido, pero eso no, o sea, tienes que superarlo. Entonces, en uno de esos días donde parece que estás tocando fondo, ¿no? Y que Dios parece que te está abandonando, no sé si te ha pasado, pero a mí muchas veces, y entonces viene esa confirmación de parte de Dios como diciendo, Miriam, estás haciendo lo correcto, no temas. No me lo dijo así específicamente, pero Dios
me muestra toda esta experiencia que tuve a la edad de 8 años y que en ese momento yo le dije a Dios, envíame a donde tú quieras. Y le dije, yo iré, así muy, muy espiritual, ¿no? Es que sí es especial para tener 8 años y pensar así. Pero fíjate, pensarlo, claro. yo lo dije, ¿no? Yo lo dije. Pero mira, pasaron mucho tiempo y Dios dijo, ya sé cómo puedo hacerla volver a Miriam, ¿no? O sea, vamos a irnos a esa historia de su vida. O sea, cuando tú estabas en estos momentos En este de momento dificultad, así, de pensando, dificultad, tocando fondo, como, ¿sabes qué? ¿qué estoy haciendo en Tijuana con toda mi familia, mis cosas, propiedades Y que hubo mucha Argentina? oposición en muchas cosas de la legalidad, o sea, Sí, o sea, como que no fue un camino fácil. no fue fácil, así, no fue fácil, pero Dios siempre va a salir a tu encuentro. Y cuando yo esto lo tengo tan asumido que cuando tú estás tocando fondo es porque viene tu respuesta, es porque viene tu victoria. Y cuando dije, yo en muchos momentos del lapso del ministerio en México, muchas veces dije, agarro mis maletas y me voy, ¿no? Porque no veía como puertas abiertas en ciertas cosas que necesitábamos que se abrieran. Pero al estar ahí y Dios mostrarme a esa niña güerita en la cama, con esa experiencia y con esas palabras, solamente Dios me dijo, Miriam, yo sí tomo en serio las promesas y tomé en serio lo que tú me prometiste. Sí, o sea, estás aquí no porque yo te dije, sino, o sea, es Exacto. como, estás aquí porque tú te pusiste en este... Entonces dije, acá no tengo salida, o sea, tengo que salir adelante y nuevamente reconfortar, tomar fuerza, y eso fue una fuerza sobrenatural, que me levanté con más ahínco, que dije, no, aquí yo no soy la vencida, sino que somos más que vencedores. Empecé a actuar en fe, ¿no? Y evidentemente, al estar hoy hablándote aquí, es porque esas puertas se abrieron, es porque muchas cosas se solucionaron, otras todavía no, pero vamos por esa victoria. Quiero hablar sobre eso porque creo que, a ver, a veces Dios, volviendo a esto de que pensamos que Dios nos va a dar una promesa y en el Ya, microondas, ¿no? Ajá. ya está. Y luego también, aparte de que pensamos que va a ser rápido, si Dios me lo está diciendo, va a ser fácil, yo no le voy a batallar. En el episodio pasado, en el antepasado, Carlos y yo platicábamos de que, estoy con Dios, nada malo me va a pasar, no voy a sufrir, no voy a tener problemas. La vida va a ser una novela romántica, Sí. ¿no? Y Dios te llama a un lugar, Dios no abre todas las puertas, Dios te permite pasar dificultades, Dios no te acomoda las cosas. O sea, Dios no es la varita mágica. Así es, Alexia. Lo hace, pero Dios no nos... O sea, creo que es bien importante entender que Dios no nos salva del proceso. Para Dios el proceso sí es importante. Es muy importante porque ahí somos... Y nadie quiere pasar por procesos, o sea, nadie quiere tener, ¿no es cierto?, esa piedrita en el zapato, o tres, 4 personas difíciles de amar. Tú dices, no... 8, 10. Claro, ¿viste? O sea, nadie quiere eso, pero tienes que atravesarlo. Yo muchas veces dije, Señor, no sé qué hago, te la mando para tu gloria, ¿no? O sea, ¿no es cierto? O sea, porque, somos ya humanos. llévatela, por favor. O sea, y hay episodios donde los profetas se enojan, ¿no? Es bíblica, ¿no? Pero es que Sí, eso es sí. importante, como a mí me pasaba, o me gusta mucho cuando, por ejemplo, pienso en historias bíblicas, no sé, José, Moisés, y luego de repente escucho las explicaciones de ellos más humanas. Así es. Porque entonces ya no es esta historia de Moisés estaba y Dios le habló, sino Moisés Sí, era... Sí, seres sobrenaturales. Ajá, Son no, humanos. era una Exacto. persona humana con un montón de problemas, más Sí. problemas que virtudes, pero lo único que lo diferenciaba o lo único que lo hizo increíble fue una proceso, ¿no? su proceso, pero esa su relación, fe, su claro. relación con Dios. Eso era lo único que lo hizo, lo que lo hizo. O sea, no era que él era el superhumano y que todo le salía bien a la primera y que Dios le evitaba los supuesto. procesos. No. O no te lo sabes todo, o sea, porque a veces creemos que
estamos en una posición de autoridad o que Dios nos ha dado el oficio o el ministerio, pero simplemente no podemos agarrar su gloria, porque la gloria de Dios es de Dios. Y muchas veces queremos nosotros o ayudar a Dios o ir a los otros extremos. Entonces creo que es importante el equilibrio. Por eso, no está en la Biblia, pero hay un pensador, un presidente que dijo, Abraham Lincoln, o sea, si quieres conocer a la persona, dale poder y vas a saber lo que hay en su corazón. Y si lo vemos bíblicamente, para los bíblicos, o sea, Jesús dijo, todo lo que sale del corazón es lo que está en el hombre, es decir, las malas intenciones, o sea, entonces lo que Dios mira no son las grandes construcciones que tú puedes hacer, no son las grandes obras. Si tú dices, yo no puedo hacer grandes obras, pero tú puedes dar un vaso de agua a alguien que lo necesita y Dios lo está viendo. Entonces, en definitiva, Dios lo que mira es tu corazón y tu obediencia hacia Él. Claro, o sea, yo siempre pienso en eso y pienso en que, yo pienso en procesos en mi vida donde yo lo único que he hecho bien, o sea, y quiero recalcar en lo único porque no he hecho nada bien, pero lo único que he hecho bien... A ver, Alexia, vamos. No, o sea, pero situaciones Sí. donde digo, no hice nada bien en esta parte, pero lo único que hice fue ser obediente. Eso o sea, es extraordinario. Tal vez... Y todo lo demás fíjate, estaba mal, pero eso estaba ahí. Que te conozco de chiquitita, todavía estabas estudiando, porque cuando conocí a tu mamá, la doc, fue porque, bueno, me atendió, ¿no? La doctora, y ahí empezamos y fue una amistad extraordinaria y sigue siéndolo, pero te conocí tan chiquita, pero ¿sabes lo que siempre me impactó de vos? Es que siempre fuiste como osada y una fe intacta. Fíjate, aunque tú digas, no, pero Sí. fue eso Bueno, muy sí. puntual en tu vida. Es cierto, o sea, siento que a pesar de... Yo siento que yo sí batallé mucho con dudas. Ajá. O sea, yo sí batallé mucho con dudas y con preguntas. Bueno, pero era parte de tu personalidad y está bueno eso Sí, también. Está bueno porque muchas veces decimos queremos aceptar, pero a veces es importante tener esas dudas, a veces es importante ir como a veces queremos decir, uy, qué contrario, pero eso también te hacía a ti única, eso también te hacía muy especial y hoy la mujer que eres. Sí, ¿no? sí, definitivamente, o sea, a mí el tener dudas es lo que me hace quien soy, o sea, porque yo Siempre fuiste media preguntona. Sí, yo siempre pregunto, siempre pregunto y siempre estoy dándole sí. vueltas al asunto. Sí. Pero, o sea, creo que sí es cierto que yo siempre, hay algo en mí que siempre me dice, bueno, Dios, o sea, yo genuinamente creo que Dios me acompaña en el proceso, aun cuando yo me he sentido lejos de Dios. Hace días platicábamos Carlos y yo, o sea, yo nunca tuve una experiencia como la de Carlos, pero Exacto. tuve muchas historias chiquitas. Alguna vez, por ejemplo, iba a chocar, adolescente. No, chocaste, o sea. Ajá, sí, pero, o sea, iba yo adolescente, loca, novio tóxico, o sea, todo mal, y de repente, Miriam, o sea, imagínate qué tan tóxico y qué tan loco y qué tan adolescente. Veníamos en unas como carreritas, nos venían persiguiendo en la noche, madrugada, yo me había escapado de mi casa, o sea, todo mal. Sí. Y mi novio no quería que yo me pusiera el cinturón de seguridad, porque él decía, entonces no confías en mí. Y yo, una niña de 16 años, ¿cómo me iba a poner el cinturón de seguridad y decirle que no confiaba en él? O sea, Exacto, la más tonta del universo. Y te lo juro que escuché una voz, o sea, no te puedo explicar, yo no te puedo explicar qué pasó, pero escuché que me decían así como, ponte el cinturón. Y yo no dudé, o sea, dije, en el momento en que hice clic, ¡paz! El impacto, vueltas en el periférico, yo si no hubiera traído el cinturón de seguridad, yo Seguro. salgo por la ventana y me mato o quedo paralítica, o sea, y no me pasó. Ahí está, ahí volvemos a esto, qué experiencia, porque fue algo, o sea, está bien, más allá de todo lo que, las cosas ahí dañinas, ¿no? Por eso digo, todo mal, pero yo obedecí a ponerme el como cinto. Dios, o sea, cuidando. Fíjate, Alexia, volviendo a toda esta historia, es tan impresionante
cómo, bueno, más allá de lo tóxico, Ajá. todo lo que viviste ahí, pero cómo Dios cuidándote y cómo tú en esas experiencias tú obedeciste y Dios te libró, podemos decir hasta de la misma De la muerte. Sí, o sea, te digo, o sea, yo sí tuve mi racha rebelde y en mi racha rebelde me pasaron cosas así, o sea, de Dios cuidándome, Dios. Como guardándote. Ah, de Dios guardándome de cosas que yo decía, es que, o sea, yo sé que todo mal, pero al final no me pasó nada aquí, no me pasó nada acá, entonces, Y que había un propósito para ser hoy la mujer que eres, la familia que formaste. ¿Cómo es, no? O sea, la historia, ¿no? Como Carlos dice, no quiero escuchar nada. No, pero lo es hemos hermoso, hablado, ¿no? sí. Como hoy ustedes formando esta familia y tú siendo una mujer también, una joven muy osada, porque al tener un novio, o sea, ateo, o sea, no, la iglesia te condenaba, ¿no? Claro. Tu mamá. mi mamá, o sea, no entonces, estoy demeritando a la iglesia, pero, sí, o sea, sí, pero, en la peor de pero las condenas. diciendo, o sea, de condenación, pero hoy verlos, fíjate, esto es tan bello, tan hermoso, o sea, tú dices, yo no tuve esa experiencia Pero como sí lo la tuviste. lo de Carlos, Claro. pero la tuviste, o sea, de una forma todo el tiempo estuviste viviendo Sí. experiencias donde Dios te guardaba, donde Dios te hablaba. Es que hay una frase ¿no? que dice un pastor que lo sagrado no se vuelva común. Ahí está, me encanta. Y Alexia recibió palabras proféticas a lo Sí. largo de su vida que nunca tomó o que no aceptaba. Y para mí, viéndolo desde el ojo crítico ateo, eso es algo muy especial, ¿no? Exacto. Tú tuviste una serie de encuentros que no identificabas porque entre ustedes lo sagrado se volvió común. Sí, y sí es Sí, cierto. sí, O sea, se siento vuelve que como rutinario, se ¿no? vuelve Sí. rutinario, o sea, alguien Sí, te da una sí. palabra, una palabra más, ¿no? Sí, Alguien Pero te dijo. bueno, te tengo a ti toda la vida, primero Dios, para seguir contándonos historias. A Miriam la tenemos poquito. Sí. Hay que Pero está bueno, aprovecharla. Hay que Bueno, aprovechar aquí a ella. Hay que aprovechar porque yo estoy seguro que tú tienes historias muy especiales. ¿Puedes pensar en alguna que sea tan increíble como para convencer a un ateo? Fíjate, puedo hablar de ciertas cosas bueno, tengo muchísimos testimonios, Sí, ¿no? claro. De gente que ha vivido experiencias y algo que me viene, una historia en particular, algo muy, muy fuerte, que me ha sucedido en uno de los viajes, que mi ministerio es dentro de la iglesia, pero también hacia afuera, edificando el cuerpo, porque a veces tenemos un reinito, ¿no? Y queremos los pastores aquí. Aquí mando yo. Ajá, y no, o sea, un poquito extrovertida soy en cuanto a lo que es el ministerio. Y en una de esas oportunidades, en un viaje donde tenía que estar en el sur, me hospedan en una casa, o sea, no de los pastores, sino de una familia, donde el esposo no quería saber nada del evangelio. Encima le traen a esta loca, me decía, ¿para qué me la traes? Porque a veces yo salía y, ¿para qué trajiste a esta loca? ¿No? O sea, ¿para qué y yo no, yo tranquila, ¿no? O sea, no oraba fuerte, no hacía ningún escándalo, pero, o sea, yo sabía que se estaba levantando allí una oposición. Entonces, una de las cosas extraordinarias que nosotros como hijos de Dios o como cristianos tenemos un arma muy poderosa, invisible, que es la oración. Entonces yo comencé a orar y yo me sentía un poquito incómoda porque yo dije, bueno, ¿para qué estoy acá? O sea, me voy a un hotel y estoy tranquila, pero sabía que también era un propósito, ¿no? O sea, muchas cosas Dios me enseñó a lo largo del ministerio en lo que es la agenda, porque a veces te ha tocado lugares donde te reciben muy bien y otros lados Donde no tanto. donde la mujer no puede predicar, pero te invitan, no sé por qué te invitan, ¿no? Porque quieren lo que algo uno atrás, ¿no? aporta, ¿no? O sea, lo que Dios nos ha dado, porque hay algo tan especial en cuanto a lo profético. Entonces, yo empecé a orar por este hombre, el esposo de esta mujer, y bueno, oportunidades donde teníamos que comer, donde teníamos que vernos, y conmigo estaba todo bien.
pero se escuchaba, ¿viste? Parece que las paredes hablan, ¿no? Se hacen delgaditas. No, se escuchaba todo, ¿no? Como diciendo, Crees? sácala de Está aquí, ¿no? Está loca, está güerita, ¿no? Entonces yo comencé a orar y yo dije, Señor, quiero que tú hagas algo sorprendente con este hombre. Que realmente todo el tiempo que esta esposa ha estado orando por él, que en estos días donde iba a estar predicando viernes, sábado y domingo, que en estos días él pueda ir un día a la iglesia y él pueda tener un encuentro sobrenatural, y si no es así, que sea en su propio cuarto, le dije yo, ¿no? Y entonces pasó viernes y yo ahí mirando, ¿no? Porque yo decía que se convierta esto, ¿no? Que se Que ya convierta, pase que algo. venga, que venga. Pasó sábado, pasó domingo, lunes, yo ya tenía que viajar, tenía que tomar el vuelo y antes era como un horario así de levantarme temprano, irme, pero me vinieron a buscar y me retiene la esposa y dice, profeta Miriam, no se vaya, es que no, son unos 10 minutos, pero quiero que vaya porque mi esposo está en la cama llorando y no sé lo que tiene. Y yo dije, ¿qué le pasó a este hombre? ¿Viste? Yo dije, pero bueno, gracias a Dios. Venganza. Que Sí, sufra a un la poco. venganza, no. Pero no, era una cosa, y yo voy, porque voy asustada. Esto es, en paréntesis, nos reímos, ¿no? Pero voy asustada porque digo, ¿qué pasó? O sea, le duele algo, y entonces él dice, es que tú le pediste a Dios, dice, tú le pediste a Dios que yo tuviera un encuentro con él, y estoy aquí y se me aparece tu cara. Y Dios me muestra cómo tú estuviste orando. Y yo dije, no, ¿para qué Dios le mostró eso? No, o sea, No seas chismoso. claro, Dios. como Dios le No mostró. estés balconeando. Dios le mostró todo. Y yo me quedé tan sorprendida porque yo lo que pensaba era como una experiencia más espiritual, ¿no? Como más de ir a la iglesia y de que viniera corriendo. Yo lo veía así, ¿no? Que me arrepiento de mis pecados. Pero Dios hizo otra cosa. O sea, hasta a mí me enseñó cómo Él puede, no con nuestros pensamientos, lo que nosotros quizás queremos, sino lo que Él quiere hacer. Y Él dijo, Miriam, yo quiero que me lleves a Dios, yo quiero conocer a Dios. Y yo decía, pierdo el vuelo, o sea, No puedo. Señor, ¿por qué justamente esto ahora, no? O sea, y yo dije, mira, es sencillo, la palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le dije, ¿crees en el Señor Jesús? Sí, creo. Estaba llorando, estaba en la cama y yo digo, Señor, esto está para grabarlo, o sea, no es ni de las plataformas ni de las luces, ¿no? Y Dios o sea, tuve una experiencia, hice aceptar a Jesús llorando y dijo, cuando quieras, profeta, venir, te voy a hacer un asado, ¿no? Un asado argentino es como el agasajo máximo, ¿no? Entonces dije, bueno, me debes el asado por todo lo que me hablaste mal. Le dije, no, o sea, y se reía, pero fue una experiencia muy sobrenatural, muy especial y también una enseñanza para mí, porque yo pensé que él iba a ir a la iglesia. O sea, yo quería eso, yo quería verlo ahí humillado, reconociéndose, diciendo, sí, tú eres un pecador, ¿no? Pero Dios lo hace en la forma que Él quiere hacerlo. Y hasta ahora sumamente amigos, y siempre se recuerda, y siempre nos digo, me debes un asado, ¿no? Así como quedamos en eso, ¿no? Pero lo extraordinario de cómo Dios opera, de cómo Dios hace las cosas, y obviamente esta mujer sumamente agradecida, y esto es importante decirlo porque ellos decían, como él no conocía tanto de Dios, entonces se agarró una confianza conmigo, una afinidad, y hasta como ya quería, no sé, canonizarme, ¿no? Pero, ¿entiendes? O sea, entonces yo tuve que hacerle conocer a Dios realmente, que no soy yo. No se trata de mí. Exacto, sino que es Dios. Y
Y de esto puedo contarte, pero esta historia sí Te Te marcó. impactó. me impactó, porque fue también una enseñanza para mí. Obviamente estaba iniciando en lo que es el ministerio, muchas cosas en el caminar Dios te muestra, te enseña, rompe estructuras, ¿sí? Porque muchas veces tenemos un legalismo, tenemos estructuras, y eso me hizo ser también una ministro del vino nuevo, pero competente, que tiene que ver que seamos más humanos, que tengamos más empatía, que podamos hablar un lenguaje sencillo, porque Jesús habló un lenguaje sencillo, no de tantas palabras rebuscadas o super mil teológicas, que la gente en definitiva, cuando No quiere conecta con conocer eso. a Dios, no conecta, así, no conecta. Y con algo tan sencillo, porque le dije, ¿crees en el Señor Jesús? Sí, listo, ya está. Es sencillo, y a veces nosotros Lo complicamos. lo complicamos, ¿no? Sí, Lo le queremos dar complicamos. un formato, tomar un modelo heredado o algo religioso, ¿no? Y fíjate, lo tuyo también es extraordinario, porque Dios te envía a predicar una palabra y tiene que ser no en Tijuana. Y yo decía, que venga Carlitos a mi iglesia, ¿no? Pero no, Dios no, No. quiso. O sea, Dios te dio una encomendación, una palabra, y en obediencia tú lo hiciste, y hablando, nunca hablando un público cristiano, y tú te paraste y diste un mensaje. Entonces, para los pastores también fue como, ¿acepto o no acepto? Sí. ¿Cómo puede venir a enseñarme? O sea, cosas que a veces nos tienes que desacomodar porque llevamos como una rutina y un programa, y yo no digo todo tiene un orden, claro que sí, no digo que vamos a ser desordenados, desubicados, No. pero tiene que ver con algo también de obedecer a Dios, de que a veces esquemas se tengan que romper para que la gloria de Dios descienda, para que Dios realmente diga, yo estoy tomando el verdadero lugar. Sí. Y pienso que también muchas veces pensamos como creyentes que Dios tiene que seguir nuestras tradiciones, ¿no? Ujú. ¿Cuántas tradiciones podemos tener por cultura? O sea, tú por ser argentina, yo por ser mexicana, o por Así ser es. americanos, o, ¿no? Y nos cuesta trabajo pensar que Dios no se rige bajo nuestras reglas culturales, sociales, económicas, de Así nación. O es. sea, nos cuesta trabajo ver que Dios puede hablarle a alguien sin cuna cristiana, o que no fueron a su casa y le tocaron y le leyeron la Biblia. O sea, nos cuesta trabajo pensar que Dios no tiene nuestros límites. Así es, porque por eso tenemos que hablar de una cultura del reino, porque esto se rompe toda cultura de nuestras propias culturas, ¿no es cierto? Sino que es una cultura del reino, y la cultura del reino es mayor aún que la unción. Entonces tú dices, ¿cómo? Porque tenemos que tomar la cultura del reino, porque la cultura del reino de los cielos, o sea, te destapa, no sé, te vuela ¿Qué tu cerebro, es o sea. la cultura del reino? Esa es La mi pregunta. cultura del reino tiene que ver, bueno, podemos hablar de esto y es muy, muy profundo, pero para poder entender y que nosotros podamos caminar bajo esta cultura del reino, tiene que ver con lo que Jesús enseñó. O sea, mi reino no se trata ni de comida ni de bebida, sino que es de paz, de justicia, de gozo. Es decir, que la cultura del reino de los cielos invada tu atmósfera. Y a veces la atmósfera la tenemos que crear nosotros, es decir, nosotros. ¿Cómo creamos la atmósfera? Entonces es desatando el gozo, desatando la paz. Ya se fueron los platos voladores, el gatito, el perrito volador. Es decir, ¿entiendes? O sea, hay una atmósfera, y que a veces puede haberlo, pero Dios puede transformar esas atmósferas. Entonces nosotros caminamos en una cultura del reino que no se trata de la cultura terrenal, en absoluto. Entonces es gozo, es paz. Tiene que ver con milagros, con cosas extraordinarias, con prodigios, y tú dices, no, pero esto yo no lo puedo, esto es para
no sé, los Illuminatis, ¿no? Esto es para solamente los super ungidos que pueden sanar a un enfermo, pero Jesús dijo, no, mi reino de hecho hoy se ha establecido, mi reino de hecho hoy se ha acercado a vosotros. Van a ir, van a orar por los enfermos van a sanarse. Entonces tiene que ver con algo que la iglesia tiene que volver a eso. No solamente es para exclusivos que puedan orar por alguien o sanar, sino que eso es para todos, para todos. Entonces es una cultura que tienes que desconectarte de tu cultura terrenal y establecer, no digo que vamos a vivir en una atmósfera o en un... Sí, como ahí, como en otro mundo independiente. Pero establecerlo, unirte al corazón del Padre, unirte a sus pensamientos y esos pensamientos van a abrir puertas para ti, tú vas a comenzar y la gente va a decir, hay algo diferente en esta persona. Y no porque estés hablando en lenguas o porque estés profetizando, no, porque van a ver la esencia realmente de Dios en ti. Eso era lo que te iba a decir. O sea, yo creo que para mí cultura del reino tiene que ver con tratar y recalco tratar porque antes que nada somos humanos y va en contra de nuestra naturaleza, pero tener la naturaleza de Dios. Sí, su esencia. ¿no? Su esencia, ser empático, amar al otro, o sea, el siempre dar, la fe, ¿no? Todo esto que es... Todo, y sobre todas las cosas es guardar nuestro corazón, ser un poco más generosos, humildes, ¿no? Porque Jesús dice, bueno, ustedes van a aprender de mí, que soy manso y humilde, no dice menso, o sea, ¿entiendes? Porque a veces hay algunos que, entonces todo tiene que ver con todo, es decir, con lo divino, pero también con lo que está en la tierra, porque a veces decimos, no, es que soy cristiano y vivo en un globo acá, no sé qué, esa parte, estoy en otra estratosfera. Sí, yo y el mundo. Ajá, ¿no? ¿entiendes? Y dice, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, entonces se toman a veces esa parte y ya, o sea, no, es que esto me contamina, esto, y Jesús, cuando tú ves a Jesús en las historias, tú ves a un Jesús humano, tú ves a un Jesús que fue a una boda. Sí. Tú ves a y sus amigos no eran exactamente la crema innata social. Tampoco, o sea, elige a un recaudador de impuestos, elige, no sé, un erudito, elige a los pescadores, o sea, eran del vulgo, no tenían oratoria. Elige una gama muy interesante de 12 discípulos que era como meterlos en una bolsa y pobre, se hacían así los gatos, ¿no? Era una cosa muy fuerte de su formación, pero Jesús vio potencial. Entonces tenemos que desarrollar ese potencial, tenemos que desarrollar esos dones, tenemos que ser mucho más sagaces que los hijos de las tinieblas, porque dice la palabra, los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Entonces nosotros tenemos que comenzar a trabajar con nuestro testimonio, que es en definitiva lo que va a hablar más. Eso. ¿No? Lo que va a hablar más. Es cuando se vuelve real el ser cristiano. Se vuelve real. Yo a veces voy en vuelos o estoy comprando algo y la gente, no sé, me dice... pero qué, parece que tiene una luz, y yo digo, capaz que no me peiné, porque a veces algo así, ¿no? Pero si hay algo que me llama, o sea, la atención, ¿qué es? ¿Qué practica? O sea, y tú dices, ni hablé, pero hay algo en nosotros que la gente necesita de Dios, o sea, sin hablar, tú vas a transmitir una paz, y eso es la cultura del reino. Eso es que nosotros podamos transmitir, que nosotros podamos ser menos sangrones, porque a veces hay cristianos tan sangrones, tan como limón, así, la cara agria, ¿no? Como que tú dices, no, mejor me aparto. Entonces yo creo que en cosas pequeñitas ir haciendo esa transformación y permitirle al Espíritu Santo, permitirle. Y es así. La palabra es el espejo. Entonces nosotros nos vemos
en la palabra, pero si la palabra, porque la palabra de Dios es espíritu, es verdad, es vida, pero si esa palabra no penetra en nuestro corazón, nosotros no nos vemos tal como somos, y nos ponemos quizás un manto de piedad, nos volvemos muy fariseicos, nos volvemos... Sí, o sea, de repente es como muy una fe estructurado. de dientes para afuera, yo siento. Ahí está, me encantó eso. O sea, es como yo creo y yo Sí. voy y doy el sermón, Y pero... nada más discurso. Sí, Claro, ¿no? es más Discurso. discurso, pero no No es hay real. esencia, sí. Y me Así gusta es. mucho algo de lo que dices porque yo creo profundamente en eso, como en vernos a nosotros mismos. O sea, yo creo que Dios, o sea, creo que gran parte de la enseñanza de Jesús sí tiene que ver con ver al otro, pero no puedes ver al otro si no te ves tú. Exacto. Por eso dice, ámate a ti mismo. ¿No? ¿Cuánta gente dentro de la comunidad cristiana con heridas de 30 años? Ya se murió la persona y todavía sigue acá con la Sí, herida. me divorcié hace 30 Exacto, años y no puedo o sea, perdonar. cosas que Ya. no resueltas. Y tenemos que... Cada día tiene su propio afán. Es decir, vas a tener toda la problemática, pero no te preocupes, porque si Dios cuida de las aves de los cielos, de ti también cuida, y mucho más. Si Él tiene cuidado de algo que tú dices, las aves de los cielos, o sea, de nosotros, Claro tiene que cuidado. Entonces son infinidades de cosas que muchas veces venimos cargando mochila, donde no le damos realmente el lugar a la persona del Espíritu Santo, a Dios mismo, que entre, porque el Espíritu Santo es caballero. Es decir, hubo un momento, por ejemplo, en tu vida que tuviste un encuentro sobrenatural, pero a partir de eso ya tu fe comenzó a aumentar, ya tu fe comenzó es decir, a crecer, a ser un poco cada día más robusta, y cada día es un aprendizaje, pero a veces tenemos un aprendizaje de malformación. Sí, un mal aprendizaje, ¿no? Ajá. O sea, Y eso tenemos que quitarlo y volver. Y cuesta a empezar. más. Volver a aprender, sí, desaprender Volver a es más desaprender difícil. es más para difícil. volver a aprender. A veces yo digo, hay gente que viene con tantas cosas y te exigen. Entonces digo, mire, usted tiene que desaprender para volver a aprender. Porque en un momento de mi vida me convertí en una persona legalista, de tanto, o sea, de ser muy fanática, de mirar el error de la otra persona, pero de no quitarme la viga, como dice la palabra de Dios. Entonces, el legalismo lo que te hace es ser una persona crítica, ser una persona que acusa, ser una persona que ve, no sé, el defecto o el super pecado, pero no nos vemos a nosotros mismos, ¿no? Eso te iba a decir, o sea, siento que creo que, o sea, el gran problema de la iglesia, desgraciadamente creo yo, es la incapacidad de sus miembros de verse. Porque nos encanta ver lo que alguien más hace mal. A todos los seres humanos, porque es parte intrínseca de la naturaleza humana, que me guste ver lo que tú haces mal. Pero cuando tú te empiezas a ver todo lo que tú haces mal, y no por tirarte al suelo, sino por autoconocimiento, entonces te das cuenta que no estás en la posición de criticar ni a una hormiguita. O sea, Así es. no puedes, porque ¿Y Pero cuánto somos daño, eso, ¿no? ¿cuánto daño Somos- ha hecho eso, no? Porque Es impresionante, yo, Carlos. ahora que he podido revisar lo que yo cuestionaba de... Desde afuera, ¿no? Viendo desde afuera y diciendo, no, yo en esto no me convierto, ¿no? Puedo decirte que yo no tenía un problema con Jesús, sino tenía un problema con la religión, o con la religiosidad, o con los religiosos, o con Así es. sí. esta gente que te agarra a bibliazos desde una presunta posición de perfección imposible. Imposible. Y que aparte, en muchos de los escenarios, es obvio que no están en esa posición de perfección, ¿no? Creo que tenemos que ir limpiando ese terreno. Porque hay que comenzar a hablar temas que a veces no se quiere abordar, pero sí se tiene que abordar. Más porque queremos una generación sana, ¿no? Sí. O sea, ustedes son de una generación y ustedes ya tienen una mente abierta. Yo siempre estoy orando por mi generación y por las generaciones que vienen detrás de mí, pero ya no con una carga
de un manto de religiosidad que lo que hace es abortar un destino profético, castrar, hasta muy fuerte la palabra, pero necesitamos ver desde una óptica diferente o desde una visión profética, de una visión de reino, porque el reino de Dios no se limita a 4 paredes de tu congregación, de tu iglesia. El reino de Dios son las naciones, el reino de Dios es la humanidad. Claro, y entonces, esa humanidad es tanto el que va a la iglesia todos los domingos y hace todo bien, hasta el otro. El otro, exacto. O sea, el otro que puede ser que no cumpla mis estándares, y creo que en lo que tú decías, Carlos, o sea, algo que mantiene, o sea, creo que la barrera número 1 hay mucha gente que cree en Dios, pero no encuentran ese camino que puede ser la iglesia para llegar a Dios. O sea, como que ven la iglesia y dicen, este no puede ser el camino. O sea, no quiero entrar en esto, ¿no? O sea, y lamentablemente eso es lo que sucede, pero tiene que emerger una generación de vino nuevo, tiene que emerger una generación entendida en los tiempos en los cuales vivimos para afectar los diferentes entes, las diferentes esferas. Sí, o sea, llegarle realmente a todo mundo. A todo mundo, o sea, no hay, es decir, no, esto es exclusivo para este tipo o nivel de persona. No, o sea, es para todos. Claro. Porque Jesús dijo, van a ir y van a predicar el evangelio del reino a todos, o sea, a las naciones. Van a ser discípulos a las naciones. Es decir, no es solamente para un grupo exclusivo, o sea, no es solamente para los super santos, ¿no? Hay algunos santulones, pero o sea, es para todos, es decir, para nosotros, para el barrendero, para el carpintero, para, no sé, el profesionista. Alguna vez yo escuché una frase que a mí me encanta y me marca y me reta mucho, que era como, o sea, alguien estaba platicando sobre cuando Jesús está en la cruz y a un lado eran asesinos y rateros. Así es. O sea, y como al momento en el que pide perdón uno, Dios dice, ok, ¿no? Y este pastor estaba desarrollando esa idea y decía como, mi cruz, la cruz de yo que soy bueno y que no me equivoco y que lo hago, o sea, ¿sabes? Es la misma cruz del ratero y es la misma cruz de loco y es la misma cruz de todos estos prejuicios que a veces tenemos como creyentes, y es importante entender que la cruz no hay clases. No es, tú eres mejor que, ni tú eres peor. Es la misma cruz, ni para adelante ni para atrás, o sea, es la misma cruz y todos podemos llegar a ella, y definitivamente no importa dónde estemos, o sea, Dios no quiere que cambiemos para llegar a ella, pero Dios nos va a cambiar cuando lleguemos en ella. Así es. Esto podría ser interminable, ¿no? Hay tantos temas que tenemos por desarrollar. Para la próxima. Y tan platicadoras que somos tú y yo. Las señoras aquí son muy platicadoras. Muy parlanchinas. Pero Miriam, te agradecemos muchísimo por aceptar la invitación a grabar esto. Es un honor para nosotros tenerte aquí. Eres alguien muy especial para nuestras vidas. Has venido en un momento que creo que va a marcar un antes y un después en nosotros. Vidas. Escucharte siempre es algo que nos nutre mucho, nos dejas energizados. Quisiera poder que la gente que te escucha pueda ver que eres una fuente de energía, que estás conectada con una fuente que transmite muchas cosas. Qué bueno. A nosotros nos da mucha energía platicar contigo, escucharte cuando oras por nosotros. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Me encantó de poder estar en este tiempo compartiendo, y bueno, yo también salgo ministrada. Hoy fue algo precioso poder estar hoy. La verdad me siento muy honrada, muy complacida y muy bendecida también. Muy bendecida. Muchísimas gracias. Gracias, Miriam. Esperemos pronto volverte a tener de visita en la Ciudad de México. Vamos a venir. Para la parte 2. Y tú que nos estás escuchando, espero que esta plática te haya servido mucho, que haya sido una plática de bendición. La verdad es que estamos bien contentos de que esté
tú hayas sido nuestro primer invitado porque Ay, gracias. eres alguien que, como decía Carlos y como platicábamos en un principio, impactaste nuestras vidas. Y me encantan muchos de los temas que hablamos hoy y creo que si tú ya eres una persona de fe, seguramente muchos de estos temas te hicieron mucho ruido o tal vez, ¿no? Como que te dejaron llevan a duditas ahí, reflexionar, sí. te llevan a reflexionar y que al final siempre es el propósito de este programa. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.